chicas, Sí. acá, presten, a ver, Sí, mírenme, sí. hagan Ah, ahí. eso es lo que teníamos entendido. Estoy acá filmando para ver bien. Enfoca bien. Pero vos estás Sí, segura. recién se me estaba desenfocando, pero... Oh, ¿lo pusiste en alta calidad? ¿Está Sí, bien? sí, lo ¿Está puse todo? en alta calidad, así que después te lo paso a tu plan. Que tengo Dale. que Así lo podemos hacer que esto. pueda hacer llegar. Ahora cuando... Sí, pasa que es muy Quiero ver cómo se ve cuando... ahí. No tenemos mucho Sin tiempo. azúcar. Dale. Sí. Un nombre, nadie, no los conoce, nadie que las haya visto posta. Para mí re son ellos, pero bueno. Sí. Hay que ver ahora qué le dice esta chica a mi papá. Hace un ratito ya que están hablando. Sí, hace rato. Y cualquier cosa te vuelvo a llamar o te mando un mensaje o algo. Dale, che, muchas gracias. No, dale, te aviso. Chao. Bueno, chicas, ahí hablé con mi amiga. ¿Estás Sí. filmando? Sí. Por ya. Bueno, me dijo eso, lo que ya sabíamos. Tiene que ser ahí, no queda otra. Es lo que tenemos. Sí, hay que ver cómo hacemos porque si es ahí ellos no nos van a decir nada, no nos dijeron nada y no nos van a decir nada, así No, que no van a decir. hay que buscar otra alternativa. Esta chica te confirmó que son ellos. Sí, son ellos. Pero no me puede dar un nombre, nada. ¿Y probemos con la casa de algún vecino? Sí, Sí, esa está sí. buena. En realidad me parece que es la única opción que tenemos, empezar a golpear puertas. Sí, Porque no tenemos sí. nada. no nos van a decir nada ellos. Así que No. tenemos que arrancar por ahí. Tiene que ser por acá la casa, porque nosotros lo que estamos buscando es Garibaldi 170 bis, ¿sí? Esto sería Garibaldi 168 bis, así que tiene que ser por acá. ¿Está todo bien? Sí, ¿enfrente será? No, enfrente no porque es impar, nosotros estamos buscando par. Pasa que están medio mal las numeraciones, porque por ejemplo allá dice 156 y acá 168, así que tiene que ser por acá. Para mí tendría que ser por acá. Es esta casa. Esta casa, Garibaldi 170 bis, es la dirección que nosotros nos pasaron el dato que se realizan este tipo de actividades en la zona sur de la ciudad de Rosario. ¿Sí? Estaba viendo acá, no sé, quizás no tiene nada que ver, pero es bastante llamativo estas marcas. Son como cruces, signos, no sé qué significará eso. Quizás no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, Sí, por pero lo menos se ve raro. es algo raro. Bueno, vamos a ver. No hay timbre, me parece, así que vamos a probar golpeando. Quizás tenemos suerte y alguien nos atiende. Hola. ¿Qué necesitan? Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de comunicación social, estamos haciendo un trabajo para la facultad sobre regresión a las vidas pasadas. A nosotros nos llegó la información de que acá se realizan ese tipo de prácticas. Nosotros queríamos hacer una... ¿Prácticas de qué? De regresión a las vidas pasadas. Queríamos hacer unas entrevistas. No, que no tengo idea, no sé de qué estás hablando. Me pasaron mal el dato, chicas, pero no, ni idea. ¿Y algún vecino? ¿Estás segura que acá no se realiza? Sí, chicas, vivo acá. ¿Y algún vecino? ¿Usted Sí, nunca si escuchó? quieren, sobre- vayan a dar una vuelta en el barrio y pregunten, pero no tengo idea. No sé Nunca de qué estás viste hablando. nada. No, me voy. Bueno, fue bastante Se extraño. Sí. Lo que podemos hacer es eso que estaba por decir. Dejarle algún número de contacto acá y ver el mío. Ponele. Claro que si sabe algo y tiene ganas ¿Recuerda de... algún dato? Fue bastante raro, la verdad. Se fue, sí. Parecía como que estaba nerviosa. Incómoda. Pero bueno, vamos a dejarle el dato de contacto. Quizás logre acordarse de algo y se puede comunicar con nosotros. ¿Qué vamos a dejar acá? Sí, donde lo vea. Plantita. Bueno, Volvemos. ¿Estás filmando? Sí, estoy. Genial. Me están llamando de un número desconocido. Nosotros la semana pasada le dejamos mi número de contacto a la vecina, así que puede ser que sea ella. Así que vamos a probar. Hola. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Sí. Sí. ¿Cómo andás? Sí. Gracias por llamar primero, sí. Claro. No, en realidad, sí, somos estudiantes de comunicación, es un trabajo para la facultad, queríamos hacer unas preguntas, nada comprometedor. Sí, más general, sí. Sí, no te preocupes que no. Pero pasó algo, que vos cambiaste de opinión.
Ah, bueno. Sí, perfecto, perfecto. Cuando vos quieras, nosotros no tenemos problema, decime vos. Jueves. Sí. Jueves a las 9. ¿A las 9 de la noche? Bueno. Sí, no te preocupes que vamos a estar ahí entonces. Genial, genial. Mil gracias, mil gracias. Nos vemos. Chao, chao, chao. Bueno, se comunicó con nosotras, nos pide que si podamos ir el jueves próximo a las 9 de la noche y ella nos va a contar bien cómo son las cosas y demás. Así que, genial. ¿Pasa? Dale, permiso. Bueno, una se va a tener que quedar para... Bueno, paso yo. Bueno, ¿quieren tomar algo? No, gracias. Bueno, ¿qué es lo que quieren saber? Bueno, muchas gracias por animarte a contarnos. Queríamos saber un poco sobre lo de las terapias de vida pasada, qué es lo que se hacen, las prácticas. Mira, yo no sé nada de eso. Yo vivo sola acá y en realidad son mis vecinos los que están en esas cosas. Yo el otro día no les quise decir nada porque vivo sola y me da mucho miedo de que me hagan algo. No, seguro. ¿Y sabés qué es lo que hacen precisamente? Mira, ellos se juntan, son un grupo de mucha gente y gritan, se golpean, bailan, hacen ruido, hablan en otro idioma, tienen un montón de velas prendidas. Sí. Eso. ¿Y vos pudiste ver algo? ¿Cómo Y sí, o sea, la terraza de ellos da a mi terraza y cuando voy a la terraza yo puedo ver y escuchar ruidos por ahí a la noche. Claro. Así que si quieren pueden quedarse a ver. Ellos arrancan tipo 2 de la mañana. Ah, ¿hoy? Sí, todos los jueves. Ah, sí, bueno, pero igual a las 2 de la mañana. No, Es un ratito nada más. Sí. Pasa que yo no puedo, chicos. Sí, yo recursar, No teníamos planeado hacer. Claro. Una lástima. Nos falta un poco de equipo también para hacer. Bueno, si quieren venir otro día yo no tengo problema. Ah, estaría bueno eso. Ellos arrancan más o menos ahora y Claro. yo no tengo problema. Si La no, semana que viene, podría ser. Sí. el jueves que viene, Sí, bueno. no hay- Las espero ese día. Dale, muchas gracias. No, gracias. Pasen, chicas. Por el patio. A la derecha, en la escalera a la derecha. ¿Por acá? Dale, ¿te sigo? No, pasa. Bueno. Sigamos subiendo. Porque acá arriba se están realizando prácticas de regresión a las vidas pasadas. Evidentemente. Despacito. Así que vamos a ver. Se escucha. El espíritu calítico, poco la teoría. Bueno, se están viendo cosas muy extrañas que me parece que no tienen que ver con la regresión a las vidas pasadas. Hay una chica que se está quejando, aparentemente no era... Fíjate si... No, para. No, ahí se ve bien. Hay una chica. Están sacando un cuchillo. No. Un cuchillo. No, chica. ¿Qué están haciendo? Están sacando un cuchillo. Hay olores y están sacando un cuchillo. Ay, sí, a Samuel. Ay, se lo clavó. Chica, la está matando. No, chicas. Ay, necesito que lo parió. Chica, vaya. Sofi, Vero, quédate. No, Vero, que no toca acá. Verónica, que no toca. Verónica, vení. Verónica, vení.
¿Cuáles son las hipótesis en las que se está trabajando? Todo lo que decía reiterada, lo que les acababa de decir, todas las hipótesis, es decir, todas las que a ustedes se les ocurren, son todas las hipótesis que nosotros también manejamos, porque hace 2 horas que nosotros estamos en el lugar del hecho y es tan cercano con el momento del hecho que en este momento es imposible descartar. Todas las que a ustedes se les ocurren son todas las hipótesis que nosotros todavía manejamos. Así están las cosas, Sonia, mientras nos vamos desplazando. Sí. En estos momentos ya se ha retirado la ambulancia que sacó los cuerpos. Hace minutos nada más. Ya está al frente de la casa despejado y bueno, se siguen desarrollando las actuaciones, como bien lo decía el doctor Espelta, respecto al peritaje de los teléfonos celulares. El contexto acá, Sonia, es desgarrador, muchísimo dolor, es increíble también ver los chicos jóvenes que se acercan. Es todo insólito. Ellas lo que buscaban era sacarle un demonio. El conocimiento del demonio no es una cosa inventada por nadie, esto es desde que el mundo es mundo. Ya practicaba ritos satánicos. Así dicen las vecinas. Se trataría de un delirio místico. Estamos con quien es licenciada, Laura Quiñones Urquiza, que es diplomada en criminología. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Un caso complejo para entender, ¿no? Para comprender. Primera consulta. Esta mujer que padece un síndrome delirante alucinatorio con temática mística, ¿no? Es largo de mencionarlo. ¿Es consciente, tiene sentimiento de culpa? ¿Se da cuenta cuando está haciendo algo mal o bien? No, en realidad el delirio es un error de juicio y tiene su base en lo que es una alteración de la percepción. ¿Sí? Lo que se percibe no existe. Son voces en un cuarto vacío, ladridos de un perro en un lugar que no es, donde no hay un perro. Entonces se le da una temática acorde a las voces. Se racionaliza esa voz y se le da una entidad especial. En este caso es Dios el que me habla. Muchas veces esto, yo he visto casos de homicidios donde se ha intentado simular una esquizofrenia o un delirio místico y son factores muy especiales. Vos le preguntás en realidad al sujeto cómo es esa voz y el sujeto lo que tiene al decirte, al responderte, es una certeza. ¿Por qué? Porque lo percibe realmente. Percibe esa sensación, está convencido, te va a decir, es hombre, es mujer. O es una voz azul, es decir, consistente con esta temática delirante.